pero Dios permite que estemos acá. En su misericordia, en el cumplimiento de sus promesas. Los números que fallecen todos los días salen. Esta semana casi hay un día que se llegó a 993 personas. ¿Y cómo así no se muere uno de la iglesia? Porque entre tanto muerto, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos de promesas. Porque Dios está siempre con nosotros. Y no es que no nos vamos a morir. Predicamos y enseñamos y entendemos que está establecido para el hombre morir. Y hemos estado hablando estos últimos días que los cristianos, que los hijos de Dios también se enferman, también mueren. Pero no nos enfermamos ni morimos cuando Satanás quiere, ni cuando el sistema mundano pecador quiere, sino cuando Él determina que partamos a su presencia. Cuando Él determina recogernos de este mundo, entonces partimos los hijos de Dios. Entonces nos puede llegar de todo, pero saber que Él está siempre con nosotros. Por eso estamos de pie. Por eso hemos superado muchos obstáculos y hoy estamos superando, muchos de ustedes superando esta pandemia, este contagio, y ya están sanos, ya se han reincorporado a la iglesia, y eso es para la gloria del Señor. Amén. Ese es maravilloso. Así es que para nosotros, con mi esposa también, allá está en la parte de atrás, es una alegría poderles ver. Nos estamos viendo solo los fines de semana. Lastimosamente por la mascarilla hay muchos de ustedes que no sé quiénes son ahorita. Yo veo solo la frente para acá y trato la manera de... Hay unos que me voy después del culto y digo, no sé si el hermano o la hermana tal llegaron, no sé. De repente pregunto y me dicen, sí, ahí estuvo. Ok. Porque no logramos vernos. Gloria a Dios, pero ya pasará esto, hermano. Ya pasará. El 2020 ya está pasando, ¿no? Esto comenzó a finales de febrero y se ha ido así el 2020. Todos nuestros proyectos, sueños, metas quedaron en la nada. Y solo nos ha acompañado la esperanza, la confianza que tenemos en Dios de que ya pasará. Y nos han venido hablando por todo este año que se necesitarán 2 años, 3 años para que vuelva a la normalidad, más o menos a la vida normal que se llevaba antes. Y cuando nos hablaban de eso parecía muy largo pensar 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, ya se fue uno. Y no sabemos este que vamos a enfrentar, 2021. No es que termina diciembre y en enero ya cambió todo. Sigue igual esto. De repente el 21 se irá como se ha ido el 20. Pero nosotros seguiremos alabando y glorificando a Dios. Solamente asegurémonos de amar a Dios. Quiero que tome su Biblia y vamos a releer esta porción que leímos por muchos que no habían venido en horario. San Juan capítulo 3 versículo 1. Yo sé que se puede tener la Biblia electrónica en su celular, en su tablet, pero cuando venga a la iglesia traiga su Biblia, porque se necesita la Biblia de carta. Así es que lo puede tener en cualquier aplicación, pero traiga su Biblia. Una de las señales de que el cristiano se había encontrado con el Señor en el tiempo antiguo es que perdía la vergüenza de declarar que era cristiano. Y una de las vergüenzas evidentes era de caminar en medio de tus parientes, tus vecinos, tus amigos, con una Biblia bajo el brazo. Pues todo mundo puede pasar y que va para la iglesia, pero si usted es un detective privado, o sea que no lleva nada, nadie sabe para dónde va.
La cosa es que cuando se agarraba este libro, que en aquel tiempo era negro, pasta negra, ya después le han cambiado varios colores, pero hace años era pasta negra y tenía unas letras doradas acá que decía Santa Biblia. Este era el peor desafío para un cristiano, el un día tomar su Biblia y caminar en el barrio, la colonia, el cantón, el caserío, y atravesarse esa multitud y llegar a su iglesia. O sea, usted no iba avisando que iba para la iglesia, pero todos tenían la vista clavada en el libro. Y ese era el peor desafío. Yo recuerdo que antes de convertirme, algunos lo saben, pero yo le dije: Señor, cámbiame, ya no quiero más esta vida, pero sácame de acá. Claro que el Señor me sacó de ahí en una ambulancia. Pero ¿por qué yo le pedía que me sacara de ahí? Porque yo le decía: acá yo no podré ser cristiano nunca, es que estos bandidos me conocen y yo tengo vergüenza. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a lo mejor no puede ser que yo estoy confiado que tengo la aplicación en mi aparato. Puede ser que todavía cargo un poco de vergüenza. Estudiar mi Biblia en un tren, en un bus, en un parque, donde quiera llevarla, donde quiera que voy, puede ser que tengamos vergüenza. Nosotros padecemos mucho de eso. Digo nosotros los evangélicos, porque las otras religiones no tienen ningún problema de confesar su religión. Los evangélicos somos los que tenemos este problema de darnos a conocer de quiénes somos. Así es que el próximo domingo se viene con su Biblia. Yo la voy a preguntar el próximo domingo uno por uno que levante su Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. ¿Qué quiere decir rabí? Maestro. También se usaba la palabra Raboni, maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede sentarse esta mañana. Gloria a Dios. Con la ayuda del Señor vamos a tratar de poder interpretar esta gran enseñanza y poder aclarar muchas cosas, preguntas que pueden estar en nuestra mente
en nuestra cabeza por qué suceden estas cosas. Ahora, todo el plan de salvación, en lo que consiste este evangelio, está fundamentado en el amor. O sea, eso lo establece la palabra de Dios. Lo estableció el Padre, lo declaró el Señor. Todo su plan de salvación está fundamentado en el amor. Eco por qué Jesús resumió parte de los mandamientos del Antiguo Testamento y lo encerró en uno solo. Esto lo dice Mateo, lo declara Marcos, lo declara Lucas. Pero Marcos, en su capítulo 12, vamos un poquito a Marcos para que vea. En su capítulo 12, versículo 30, dijo el Señor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Ya esto la mayoría lo sabemos. En el Antiguo Testamento existían 10 mandamientos divididos en 2 grupos. 4 que hablaban de la relación que el hombre debe de tener con Dios, que esta es la parte vertical, y 6 que hablan de la relación que el hombre debe tener con su prójimo. Simbólicamente están representando la cruz de Cristo. No puede haber una relación con Dios sin tener una buena relación con los hombres. Pero eran 10. Ahora Jesús lo resume en 2, pero el principal de estos 2 es el primero, y es el que le estamos dando lectura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este mandamiento, que no es una opción, es un mandamiento, y que para el cristiano que se convierte o que se encuentra con el Señor, le viene natural. Y de eso quiero hablarle, porque el tema de esta mañana se llama transformación. O sea, la vida del cristiano es una vida natural, espontánea. Hay un fervor dentro de nosotros por querer hacer, por querer vivir, por querer agradar, por querer obedecer a Dios. Nadie se puede morir por falta de iglesia. Nadie se puede morir por falta de cultos. Nadie se puede morir por problemas de la iglesia. Cuando amas a Dios, superas todo. Porque es una vida natural. Se vuelve nuestra naturaleza. Por eso que la transformación tiene que ver con la conversión. Hemos hablado estos últimos domingos de milagros de Dios. Estuvimos hablando de la resurrección de un cuerpo podrido de 4 días, y el Señor llegar ahí, declarar la palabra de poder, y ese cuerpo podrido recobrar vida al escuchar la palabra y ponerse al servicio del Señor. Hemos visto un paralítico de 38 años ser restaurado por el poder del Señor, y lo hemos visto levantarse, literalmente salir con su camilla e irse para su casa. Hay milagros de Dios. La Biblia nos muestra el poder de Dios, y cada vez que el mundo entra en crisis, es cuando llega el momento para que el poder de Dios se manifieste, no solamente a la vista de la incredulidad de la iglesia, sino también a la vista de un mundo incrédulo. Entonces este tiempo es para que la gente pueda ver que el Dios a quien nosotros le servimos es un Dios vivo. Dije, es un Dios vivo. Es un Dios que resucita muertos. Es un Dios que sana a los enfermos. Es un Dios que hace milagros en la vida de los seres humanos. Pero lo más maravilloso de todo esto, hermanos,
es que sabemos de que en su amor Él dejó su lugar de gloria, porque cobró la naturaleza humana. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único a morir en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros. Extendió su brazo y llegó a los lugares más viles. Por eso se hizo vil el Señor. Por eso fue abandonado por el Padre en la cruz. ¿Por qué? Porque llevaba todas nuestras culpas, nuestros pecados, los pecados de la humanidad, los pecados de los que no han nacido todavía. Se hizo vil. Nos sacó del mundo de la perdición, de la droga, de la prostitución, de la delincuencia, del anonimato. Hasta ahí llegó para rescatarnos y para darnos vida. Nos salvó, nos dio esperanza, nos dio promesas y sigue siendo fiel con nosotros. Eso lo conocemos. El problema es que aún entendiendo lo que Jesús hizo por nosotros, ay, hermanos, en la vida cotidiana nuestro corazón se resiste a amar a Dios. O no sé si a usted se le vuelve facilito, pero hay áreas de nuestra vida que se resisten a amar a Dios. Aún sabiendo, aún profesando esto todos los domingos, Cristo murió en la cruz, gracias a su misericordia, Él murió en mi lugar, Él me dio vida. Aún conociendo lo que Él hizo en la cruz, nos resistimos a amar a Dios. ¿Por qué hay resistencia a amar a Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Dios es amor. Entonces, cuando el ateo o cuando una persona dice Dios no existe, lo que está declarando es que el amor no existe, porque Dios no tiene amor, Dios es. Entonces, si yo declaro que Dios no existe, declaro que no existe amor. Estoy eliminando el amor. En cambio, Dios es amor. Y por eso envió a su Hijo a morir en la cruz para rescatarnos. Y el proceso de conversión, de transformación, está basado en eso, en un cambio de naturaleza, que es el cual vamos a estar enfocando hoy. El cambio de naturaleza. Entonces, acá encontramos que Nicodemo era un líder de la iglesia, era un principal. Así dice el primer versículo, que era el principal. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Ahora, si era un principal, es porque era un hombre que cumplía al pie de la letra todo lo que la ley decía. Porque hasta el día de hoy se cree que los líderes de iglesia vienen seleccionados porque son idóneos, porque somos idóneos, porque se pasa el examen. Por eso es que un líder es diezmador, es ofrendador, es servidor, es entregado, es apasionado. Porque en todas las iglesias se cree que si pasó el examen, entonces viene elegido. Y es uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia. Porque se puede ser líder y se puede ser importante en la iglesia, pero estar perdido. Eso sucedió con Judas. Eso estaba pasando con Nicodemo, que conocían la ley, conocían la escritura. Por eso es que se trata de hacer el tonto delante del Señor, y el Señor lo enfrenta y le dice: no te hagas el tonto, bien sabes de lo que estoy hablando, necesitas convertirte. ¿O no eres tú maestro de Israel? Porque es difícil
Es que decirle a un pecador, a un borracho, a una prostituta que necesita convertirse es fácil. Pero que le digan al pastor Zúñiga que no está convertido no es tan fácil. Que le digan al líder que es el que más se mueve en la iglesia, que no está convertido, que necesita convertirse, es lo más difícil. Porque los líderes creemos que hemos sido llamados para guiar, para enseñar, para aconsejar, y pensamos que no podemos ser guiados, enseñados y aconsejados. Entonces vea cómo partimos con esta enseñanza. Era un principal, dice la palabra, de la sinagoga de los judíos. Había sido nombrado, se cree que era parte del Sanedrín, que eran de los ancianos, el consejo de ancianos que juzgaban a Israel. Pero se sentía perdido, y con esta necesidad el hombre entiende, conoce a través de la palabra. Era un conocedor de la palabra y sabe que quién era Jesús, y siente la necesidad de encontrarse con Jesús, y va donde el Señor. Pues no era difícil encontrar al Señor. Es como venir a la iglesia. Usted viene a la iglesia, pues no sé, siento un vacío, me voy para la iglesia. No es difícil. Yo me he encontrado con personas que dicen: tengo 5 años en Italia y no encontraba una iglesia. Mentiras. Falso. Saben que existe la iglesia del Señor en todo el mundo. Saben que la iglesia de Cristo está en todas partes. El problema es que nunca sintieron la necesidad de buscarlo. Pero este hombre que conoce, siente la necesidad y va donde el Señor. Y lo encuentra. Él sabía dónde encontrarlo. Él sabía también quién era. Y el problema del líder, entro de nuevo en el problema del líder, porque llega con argumentos de líder. Es como, hablemos entre nos, de líder a líder. Si yo sé que tú eres el líder, yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú vienes del Señor. Nadie lo sabía todo, él mismo lo está declarando que lo sabe todo. Todos los argumentos que nosotros podamos traer delante del Señor no valen cuando el Señor nos ve. Entonces, una de las conclusiones que se puede sacar, que durante Nicodemo está con todo su argumento queriendo exaltar al Señor, el Señor tiene su mirada clavada en él. Y automáticamente, cuando Nicodemo termina de hablar, el Señor le dice: de cierto te digo, que si no te conviertes, no puedes ver el reino de Dios. No puedes entrar al reino de Dios. Necesitas convertirte. Pero ¿cómo, dijo Nicodemo? ¿Acaso puede un hombre, ya siendo viejo, entrar? Comienza a sacar conclusiones lógicas. ¿Puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Eco donde el Señor lo enfrenta y dice: no te hagas que no entiendes lo que te estoy diciendo. Hay gente que pasa tiempo en la iglesia, frecuentando la iglesia, y bien sabe lo que es, pero quieren evadirlo. Y el Señor le dice: no sabes de lo que te estoy hablando. ¿O no eres tú acaso maestro de Israel? ¿Acaso no enseñamos de lo que sabemos? ¿Sabes que te estoy hablando que necesitas transformación, necesitas cambio de vida? Tú lo sabes de qué te estoy hablando. Jesús termina su diálogo con Nicodemo y Nicodemo se va. Esta enseñanza, esta porción de la Biblia es fundamental para todo cristiano, porque es uno de los grandes decretos o principal decreto que Jesús establece, que todo ser humano necesita nacer de nuevo. Si no nacieres del agua y del espíritu, que tiene que ver agua con espíritu,
Porque Jesús después lo dice, que hay cosas terrenales, carnales, y que hay cosas celestiales, espirituales. Porque está identificando dos naturalezas. Hay una naturaleza carnal y hay una naturaleza espiritual. Y nosotros nacemos con la naturaleza carnal. O sea, somos pecadores por el origen del pecado. Pero que a través de la muerte de Cristo, Él donó su vida en la cruz, y que todo aquel que venga a Él puede ser transformado, puede transformar su naturaleza carnal por la naturaleza espiritual. Entonces acá hablamos de dos cosas diferentes, en la cual entramos o tenemos mucha confusión, como decía uno de estos domingos, nosotros, la iglesia. Y son con las dos frases: convicción y conversión. Dije, hermanos, se puede estar en la iglesia, se puede ser pastor, se puede ser líder, podemos alcanzar los niveles que querramos y estar perdidos. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrarnos con la transformación que solo Cristo la puede dar. Eco, ¿por qué el evangelio deja de ser religión? Porque la religión se debe, es objetiva, se debe a un hombre, se debe a una estructura. En cambio, el evangelio no se debe a una estructura ni a un hombre. Usted puede ir al cielo sin haber tenido un líder, puede ir al cielo sin haber tenido una iglesia. Estoy hablando de las condiciones donde puede vivir el ser humano. Porque no se debe a algo, se debe a aceptar la palabra de Dios y a rendir su corazón para que el poder de Dios lo pueda transformar y Él lo pueda cambiar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Nadie puede, mis hermanos, amar a Dios sin pasar por la experiencia de la conversión. Nadie puede amar a Dios sin pasar por la experiencia de la conversión. Y le dije que la conversión es la nueva naturaleza que el hombre obtiene espiritual, dada por el Señor. Eso no se compra en la tienda, no se compra en la esquina, no se compra en la farmacia. Esa es una experiencia directa del hombre con Dios. Y solamente puede mudar su naturaleza pecaminosa traída por el pecado original y recibir una nueva naturaleza recibida por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero es un proceso de Dios, es un cambio espiritual. ¿Me explico? Es un cambio espiritual. Y durante el hombre no tenga ese cambio espiritual, no puede amar a Dios. Porque amar a Dios es obediencia. Y si no hay obediencia, no amas a Dios. Te molestes, te enojes, grites, digas lo que digas, cuestiones al pastor. Si no hay obediencia, no amas a Dios. Porque la vida natural de transformación ama, y el amor obliga a obedecer. El himno del amor, 1 Corintios 13. Todo lo puede, todo lo supera, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque cambió su naturaleza. Pero antes de encontrarme con Cristo, yo no podía soportarlo todo. No soportaba que usted me esté viendo, tenga la mirada clavada hacia mí. Sí, me subía a un medio de transporte y como siempre andaba armado, porque siempre le debía algo a alguien, y me subía por la parte de atrás y ya me iba metiendo para atrás y comenzaba a ver todas las filas del que nadie se me quedara viendo. Y si alguien me veía, le decía: ¿te gustó?
Y eso era pleito, eso era busca de pleito. Y ahí podía pasar de todo. Entonces, cuando esa naturaleza no podíamos resistir nada, provocaciones, ofensas, nada. Ahí quiero conducirlo hoy. Todas esas partes vulnerables que saltan a la luz en nuestra vida cotidiana tienen que ver con una falta de experiencia, con una naturaleza de pecado que me hierve la sangre, que no me puedo dejar. Y a veces tenemos otros líderes iguales que dicen: no se deje, no sea tonto. Hay pastores que aconsejan así, hay hermanos que te aconsejan así, hay padres que le aconsejan a sus hijos en el colegio: no se deje de nadie, péguele, si le pegan, pega. Porque viven en la naturaleza pecaminosa. Pero son líderes de iglesia, pero no han cambiado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Ahora sí dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Esos son las evidencias de la transformación, de la conversión. Amas deliberadamente, apasionadamente, espontáneamente, naturalmente. Te pegan, que siga pegando. Te roban, que siga robando. Abusan de tu bondad, que sigan. Por hacer bien te devuelven mal, déjelos. No, pero hay que defender. No, déjelo. ¿O no nos enseñó esa vida natural el Señor? La regla de oro: si te pegan una mejilla, déle la otra. ¿Cómo se hace, Señor? Es con la nueva naturaleza. ¿Cómo puede? Pero si te piden que le acompañes una milla, vaya, sacrifíquese por dos. No, pero es que vaya. ¿Cómo puedo hacer para sacar fuerza y hacer eso? Ir a fuerza extraordinaria para agradar a otro que no está buscando nada de favorecerme a mí. Dice: es porque tu naturaleza. Puedes ser maestro, puedes entender que soy el Señor, puedes entender que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y esta mañana tenemos que descifrar todo esto. Conversión es la transformación, o tiene que ver con la transformación de la vida. Convicción tiene que ver con cambio de ideas. Dos cosas muy confusas en nuestro lenguaje español. Conversión tiene que ver con transformación de la vida, y convicción con cambio de mis ideas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que un día nos invitaron a la iglesia. Oye, me encontré en algún lugar donde estaba alguien hablando de la Biblia, y me hizo la invitación y me comenzó a enseñar la Biblia, y a través del estudio de la Biblia descubrí muchas cosas que son interesantes, porque me van dando respuesta a incógnitas que yo tenía, a preguntas que yo tenía, a pensamientos, a ideas. Y cuando vamos leyendo la Biblia nos vamos dando cuenta que lo que yo pensaba, porque el religioso, él cree que lo que ha escuchado así es, ¿verdad? Yo ayer cuando estoy libre veo mi fútbol, y me llama la atención, porque lo hacen siempre, pero veo este técnico famoso que antes de comenzar el partido se persinó. Y yo digo: inteligente, famoso, estudiado y tonto. Porque ¿cómo puede una persona confiar en una superstición de estas? Que me las enseñó la religión, que la Biblia no lo dice. Pero la gente cree que si se persina para subirse al avión, ese avión no se va a caer. Pero ¿quién te lo enseñó? Eso no existe. Pero si lo tienes como idea en la cabeza y un día comienzas a leer la palabra y te das cuenta que en la palabra no está, cambia tu idea.
todas las personas que estudian la Biblia, le renueva sus ideas. Porque este libro tiene el poder de convencer. Ojo, estoy hablando de convicción, no de conversión. Cuando tú terminas el IBEA, estás convencido de que Jesús es Dios y de que el Evangelio es verdad y de que Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Porque durante el estudio de la palabra, y a veces esto pasa en periodos cortos también, como cuando viene una persona nueva y se escucha la predicación, se le dan consejos y él viene adelante y acepta y se bautiza y dice: estoy salvo. Y este es uno de los grandes errores, que a veces lo he conversado con muchos hermanos y dice: ¿sabe qué, pastor? El viejito que cuidaba se murió, pero oré para que hiciera la confesión de fe y se fue al cielo. ¿Quién te certifica que se fue al cielo porque confesó algo? Con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia. Hay dos experiencias y una de ellas es importante: el encuentro del corazón del hombre con Dios. Entonces se puede estar mucho tiempo en la iglesia y pensar. ¿Qué es lo que hace cuando nosotros comenzamos a hacer cosas de la iglesia y estudiar la palabra de Dios? Es que cambian mis ideas. Yo creí que el Papa era el mediador entre el hombre y Dios. Cuando leí la Biblia me di cuenta que no. Creí que la Virgencita era la mediadora también. Al leer la Biblia me doy cuenta que no. Hay otros que creen que el Buda, otros que creen que Mahoma, otros que creen en otros dioses. Cuando lees la Biblia te das cuenta que no. Y entonces el conocimiento de la palabra de Dios derriba tus argumentos y tus creencias y tus ideas y te convence. Todo el mundo lo sabe en América Latina. Usted va a evangelizar, todo el mundo lo sabe. No, yo sé, esas son cosas serias. No, yo sé que Dios existe, yo sé que, pero yo no puedo. Todo el mundo lo sabe, porque de alguna u otra manera se ha encontrado con este libro o le han hablado de este libro. Hay gente que no cree más en las religiones. ¿Por qué? Porque le hablaron de este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando comienzas a leerlo, renueva tus ideas, y eso se llama convicción. Hoy, si estás convencido que el Evangelio es verdad y que Jesús es Dios y que murió en la cruz del Calvario para extender su misericordia y para encontrarte. Amén. Pero no estás convertido. Estamos convencidos, pero eso no es conversión. Que toda la gente hable de Dios y que toda la gente frecuente una iglesia, eso es parte de la convicción. Porque se encontraron con la verdad, tan convencidos. Ellos pueden dar grandes discursos, pueden evangelizar a otras personas. La última vez que yo me emborraché, estaba bien borracho, había desocupado 4 botellas entre 2 personas, había tomado cerveza y yo estoy discutiendo, así me recuerdo, parado en la esquina de un chalet, discutiendo con un testigo de Jehová, que era mi amigo de chupa. Y yo era evangélico, porque yo crecí evangélico. Y estábamos los dos bien borrachos, pero le estaba argumentando que el testimonio de Jehová es falso y que el evangelio es la verdad. Yo había crecido en el evangelio. Yo toda mi vida desde chiquitito estoy convencido que el evangelio es la verdad. Estaba convencido, pero eso no me daba ningún crédito a que yo era convertido. Podemos ser muy sabios, podemos ser maestros de la Biblia, pero ese no es un crédito de estar convertido. Y ese fue el gran problema de Nicodemo. Y ese es el problema de muchas personas. Es donde se debe tener siempre cuidado con la gente que cree que porque pasó adelante, hizo la confesión, ya se bautizó, ya está sirviendo en la iglesia, yo estoy convertido. Cuidado. Porque convencido tal vez, convertido, vamos a ver las otras cosas.
que se añaden a nuestra vida cuando no solamente estamos convencidos, sino que nos convertimos. Pero hay muchos en las iglesias, hay muchos, mis hermanos, que creen que hacen las cosas y siguen ahí en la iglesia, pero nunca han tenido la experiencia de encontrarse con el Señor para la conversión. Muchas personas que no han pasado por el proceso de la conversión. Y es lo que, estudiando en el IBEAN, que yo me lo cuestioné, porque la soteriología, que es la materia que habla de la salvación, te pone las cartas en la mesa y destruye muchos argumentos que nosotros creemos, porque pase adelante, hágale la confesión de fe. En ninguna parte dice que hay que hacer confesión de fe, pero se hace por una esperanza, por creer que va a funcionar. Y ahí ya se convirtió solo porque pasó adelante. No se sabe. Cuando estudias la conversión te das cuenta que la persona, antes de que venga adelante, el Espíritu de Dios ya había comenzado a trabajar en el corazón, la regeneración del alma. El hombre comienza a sentir ese peso, esa necesidad, y comienza a alejarse de su vida mundana y comienza a buscar hasta que llega a un lugar donde le hablan de Dios, y ahí pasa y se rinde al Señor, en casos especiales donde ahí se convierte. No estoy diciendo que nunca se convierten las personas al pasar al frente, ojo, pero no ha sido el pasar al frente ni la confesión ahí. Ha sido un proceso sobrenatural de Dios en el corazón de la persona. Tanto así que cuando yo creí, levanto mi mano para aceptarte, ya el Señor me traía atado de algunos días y me estaba llevando ahí. Y entonces cuando vemos todo eso, nos damos cuenta que la conversión no es algo así fácil, no es adquirir conocimiento, no es, me gusta cómo lo ilustró alguien, y se lo voy a ilustrar de esta mañana. Porque si la cosa es así, que estoy convencido y no convertido, y entonces alguien lo ilustraba de esta manera: un lobo. Hay un lobo que lleva su vida de lobo. Él aúlla, él corre, él mata, él come, pero lleva su vida de lobo, libre. Pero un día, en sus largas caminatas, se encuentra con un rebaño de ovejas, y el lobo se queda observando las ovejas, lógicamente para comérselas, porque él es lobo. Y las ovejas están gorditas, están bonitas, y las está observando para comérsela. Pero hay algo que le sorprende a este lobo: es la vida de las ovejas. Y se queda observándola para estudiar la vida de las ovejas, porque queda sorprendido. No pelean, no se gritan, saborean su pasto tranquilamente, siguen a su pastor. Y el lobo dice: wow, me gusta la vida de las ovejas. Y más adelante descubre que las ovejas tienen un libro, el manual de las ovejas. Y él comienza a leer ese manual de las ovejas, que es la Biblia, y le encanta la Biblia, la vida de las ovejas, tanto así que llega a la conclusión, en su convicción, llega a la conclusión que no hay vida mejor que la vida de las ovejas. Y él dice: yo quiero la vida de las ovejas, yo quiero ser oveja. La cosa es que no es solamente de querer ser oveja. Pero ¿cómo hace a unirse a las ovejas? Ahora, consigue un traje, se pone la piel de oveja y se mezcla en las ovejas, y con la piel de oveja ya las ovejas no huyen, no se le corren, porque piensan que es otra oveja. Él quiere ser oveja, nada más que tiene un problema: es lobo. ¿Me explico? ¿De qué le estoy hablando? De dos naturalezas. Su naturaleza es de lobo,
Pero él ha prometido delante del altar ser y llevar esa vida de oveja. Un día, como todos los días, las ovejas salen al campo y van a comer pasto. El lobo es lobo. Y él ve que las ovejas meten la trompa en el pasto y lo saborean con delicia. Y él quiere hacer lo mismo. Él no come pasto. Eco, ¿por qué se cansan en la iglesia? Eco, ¿por qué sienten dura la palabra? Eco, porque su naturaleza rechaza. Está llevando una vida contra su naturaleza. Pero él ha determinado ser oveja. Y comienza a agarrar el pasto y a masticarlo como lo mastican las ovejas. Pero él es lobo. Pero ha determinado ser oveja. Con fuerza de voluntad, con convicción, con dominio propio. Él quiere cumplir su palabra. Quiero vivir como oveja. Llega la noche y se presenta otro problema, porque las ovejas son rumiantes y tienen 4 estómagos. Y las ovejas, por naturaleza, se la pasan rumiando, moviendo la boca toda la noche. Y por naturaleza duermen moviendo la boca. Porque su estómago, cuando comen la primera vez, va el bolo alimenticio a un estómago, sale de nuevo. Ellos lo vuelven a masticar, lo mandan para el segundo estómago, sale de nuevo. O sea, pasan toda la noche rumiando, moviendo la trompa. Y el lobo ve que todas las ovejas mueven la boca. Cantan, aplauden, gritan. Pero él es lobo. Y él dice, pues yo voy a mover la boca. Pero tiene un problema, porque si mueve la boca, no duerme. Y si duerme, no mueve la boca. ¿Se puede entender a un inconverso, sí o no? Que lucha. Y no estoy hablando de personas, amigos, estoy hablando de cristianos que están metidos en la iglesia y que luchan por llevar una vida de oveja. Amanece, las ovejas se levantan, van a su trabajo normal, es una vida para ellas natural. ¿Por qué está desesperado el lunes llamando para preguntar su culto? Porque es una vida natural. Y viene, hoy me voy para la iglesia, cánsalos de su hogar que no están convertidos. Usted los cansa. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Usted está contento, usted canta, usted danza, usted habla de Dios. Usted quiere que la iglesia tenga su actividad. Y los demás dicen, pero ya basta tanta iglesia. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ellos es diversa. Para la oveja es natural, para el lobo no. Todas las ovejas se levantan tranquilas, van a comer. El lobo ha amanecido con sueño. No ha dormido. Pero también tiene que irse a la actividad normal. Porque este es un lobo de palabra, Él le ha prometido a Dios ser fiel. Y le estoy hablando a gente que le prometió a Dios y que está luchando por obedecer a Dios, pero le es difícil, porque está llevando una vida contra su naturaleza. Un día el lobo está cansado y dice, basta, 1 año, 2 años, ya me forcé. Y entonces comienza, ¿ha visto por qué la gente de repente se va? Pues nunca fue. Ahora el lobo sale, hermano, mira para un lado, mira para el otro, no hay nadie, no hay ovejas, no está el pastor ovejo, no hay diáconos oveja. Entonces él se escapa y el lobo corre. Llega a un lugar, ve para todos lados, no hay ovejas, no hay pastor, no hay diácono. ¿Sabe qué hace? Se quita su piel de oveja, la esconde, se sacude su piel y ahí está el lobo. Y ese lobo sale ese día, mi hermano, se siente libre y lleva su vida del lobo. Va a cazar, va a gritar, va a aullar, hace de todo ese lobo. El día viernes viene, se baña,
saca su traje de oveja, se lo pone y el domingo está sentado en la iglesia con su Biblia, cantando y haciendo la vida de oveja. Y nos podemos reír, pero ese lobo sufre, porque él no quiere ser lobo, él quiere ser oveja. Y un día se cansa, va delante del Señor y llora, se rinde y le dice: yo no tengo la culpa de haber nacido lobo, cámbiame, cámbiame, quiero cambiar, quiero sentir lo que sienten las ovejas, yo quiero tener el cuerpo de oveja, la sangre de oveja, la piel de oveja, el paladar de oveja, quiero ser oveja. Y Dios en su misericordia escucha el clamor y en un segundo lo cambia, porque Dios tiene el poder para cambiar la vida. Querer ser oveja no trae ningún cambio. No hay un gato que se convierta en perro, no hay un perico que se convierta en paloma. Si eso sucede, es un milagro. Ahora, cuando el lobo se convierte en oveja, es un milagro. Cuando el hombre se rinde a Dios y rinde su vida y deja que el Señor lo toque y el Espíritu de Dios desciende y te cambia, eso es un milagro. Por eso es que la conversión es un milagro. Nadie lo va a entender. Jesús le está diciendo a Nicodemo: no lo vas a entender. Necesitas rendirte, necesitas humillarte, necesitas tener el espíritu de este lobo que había prometido cambiar y que se había dado cuenta que la mejor vida era la vida de las ovejas. La mejor vida es la vida del cristiano. Nosotros no debemos hacer nada por sacrificio que nos cuesta y que a la fuerza venimos y que no, hermano, qué difícil. No, esto es natural. Las ovejas se levantan, van a comer pasto, le sienten sabor. Desde ese día este lobo que se convirtió, él va a comer el pasto y siente el pasto, hermano, una delicia. Cuando nos convertimos al Señor, la palabra de Dios viene a ser nuestra delicia. El rendirle culto a Dios es nuestra delicia. El estar con Dios es nuestra delicia. El poder ver a nuestros hermanos es nuestra delicia. Todo lo que es de la iglesia es delicia, porque es natural. Él cambió nuestra naturaleza. Ya no somos con la naturaleza vieja. Todos nacemos con la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con una naturaleza perfecta. En la naturaleza de vida de Adán y Eva no existía el deseo de pecar, solamente obedecer. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Ese mandamiento para nosotros ya no es una opción. Cuando yo me convertí, me dijo el pastor: hoy mi carácter usted de repente lo encuentra fuerte, pero no es ni la sombra de lo que cuando me convertí. Mi primer pastor sabe. Y entonces él comenzó a trabajar y me dijo: es que, hermano José, hoy tenemos que amar. Yo le dije: explíqueme un poquito mejor esto, porque esto de amar hay que sentirlo. Le decía yo al pastor: esto de amar hay que sentirlo. Si yo no siento, yo no puedo amar. Sería hipócrita, porque así piensan muchos cristianos. Sería hipócrita si yo no siento amar y pretendo amar. El pastor me dijo: hermano, este es un mandamiento, no es una opción. Tú te conviertes y automáticamente el amor de Dios viene derramado en tu corazón y tú amas.
¿Por qué en la regla de oro Jesús expone hasta los extremos? Ama hasta tus enemigos. ¿Por qué? Reconciliarse con el padre, reconciliarse con la madre, reconciliarse con el esposo. Eso es lo más fácil. La cosa es cuando se te enfrenta tu enemigo, que tenemos muchos que no están cerca de nosotros. Ahí se enlaza el misterio del perdón, el misterio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque en nuestros traumas en la vida, en nuestros problemas en la vida, en nuestros bloqueos de la vida, hoy nos sentimos libres y sentimos que no le debemos nada a nadie, simple y sencillamente porque nos hemos alejado de las personas que nos hicieron mal. Pero Dios, en su misericordia y en su trabajo de perfección, tarde o temprano la rueda da vuelta y te pone enfrente a ti, porque quiere tratar con la parte afectada que tú crees que ya fue sanada, y te pone enfrente después de muchos años la persona que te hizo mal. Como el joven que había llegado con la pistola a buscar a quien había matado a su papá. Mató a su papá, pagó para que no lo acusaran, pero la madre trabajó en ese niño y desde chiquitito tenía 7 años y comenzó a trabajar sobre él, porque el hombre se le rió en la cara a la mamá y la mamá le dijo: sí, yo sé que hoy eres libre, pero te va a suceder lo mismo que le hiciste a mi esposo. Y comenzó a trabajar en ese niño, a inculcarle quién había matado a su padre, hasta que este niño creció. Le compró una pistola, un arma, y le dijo: hoy vas a ir, cuando ya tenía 20 años, hoy vas a salir y vas a ir a matar a ese hombre. Lo que no sabía esta mujer, que ese hombre se había convertido. Él lo seguía, este muchacho lo seguía para donde quiera que iba. Un día termina en la iglesia, este hombre es el pastor de la iglesia, y él había llegado para matarlo. Hace la invitación, la palabra lo había ministrado, y él pasa temblando adelante, llorando. Ese día no había predicado el pastor. Cuando él siente una mano que se le apoya acá detrás, él abre los ojos y ve, y era el asesino de su padre. Y él lo tira por allá y comienza, había pasado para aceptar, imagínense. Dice: yo vine para matarte a ti. Bueno, al final se convierte, entrega arma, entrega todo, y se vuelve un fiel servidor de Cristo. Pero ¿qué es lo que hace posible eso? La transformación. Porque solo por amor, por la conversión, se puede amar. Y esa naturaleza que llega de Dios espontáneamente ama. Entonces, toda persona que se convierte, que se rinde al Señor, está en grado de perdonar. Está en grado de perdonar. Está en grado de ir y pedir perdón a sus agresores, de no hacer caso a los que le están haciendo mal. Yo no sé a cuánto el Señor les está hablando hoy, pero si todavía sientes eso en tu naturaleza de venganza, de que tú no logras perdonar, esta mañana Dios quiere que te rindas a Él. Porque solamente con un encuentro con el Señor tú puedes comenzar a disfrutar de esta vida natural de ovejas, espontánea, que ama, que perdona, que busca de Dios, que no es difícil servirle al Señor, pero solo se logra a través de la transformación. Un día Adán y Eva pecan. Estuvieron en el jardín del Edén, era todo perfecto. Ellos no querían. Le dije al inicio que el que ama obedece. Ellos obedecían. La perfección de Dios en esta pareja al inicio era solo obedecer a Dios porque lo amaban. La Biblia explica que el padre descendía, conversaba con ellos, les decían: pueden hacer todo esto, menos no hagan aquello. Ellos no tenían problema con los árboles que estaban ahí, que no debían tocarlo. Ellos obedecían, hasta que un día escucharon la voz de la serpiente. ¿Y por qué pecaron?
porque escucharon la voz de Satanás y hicieron algo que vino en contra de la naturaleza de ellos. ¿Verdad que cuando pecamos te habla de que el Espíritu de Dios redarguye? ¿Por qué el primero que salta es el Espíritu de Dios? Porque es el que rige la naturaleza de Dios. Y entonces cuando se hace algo indebido, es lo primero que se mueve. Porque tú has hecho algo en contra de tu naturaleza nueva. Y lloras y vas al Señor y le pides perdón y Él te restaura. Adán y Eva fueron contra su naturaleza, pecaron y desde ese día desobedecieron a Dios. Y dice que por haber pecado, el pecado entró en el mundo y por consecuencia entró la muerte. Y el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Y hoy todos los hombres, según la Escritura, todos los seres vivientes nacen con la naturaleza pecaminosa. Todos los niños nacen pecadores. Por eso es que no hay hijos de cristianos salvos. Claro que el niño tiene un tiempo de inocencia en el que si se muere va a la presencia de Dios, pero cuando el niño sale de su inocencia, el primer deseo, la lucha que tenemos los padres es el luchar con nuestros hijos que quieren pecar. ¿No es verdad? Ya andan escondiendo el celular a 5 añitos. Ya están viendo otras cosas que su padre le ha dicho que no hagan. Porque la naturaleza de ellos es pecar, es la vida de ellos, la naturaleza de ellos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Inculcarles, llevarlos a este libro para que ellos se convenzan que hay una oportunidad, que hay una posibilidad. Y todo hijo de cristiano debe tener un encuentro con el Señor para que se convierta. Y un día tiene una experiencia con Dios. Yo he escuchado a muchos padres, dice, yo no sé, pastor, dice, mi hijo creció en la iglesia y pasa solo en la iglesia y siempre andan haciendo cosas porque es que ellos no son convertidos. ¿Quién te ha dicho que porque nacieron en una iglesia son convertidos? Están convencidos, algunos, otros no. Pues yo conozco muchachos que crecieron, aún familia mía que crecimos en la iglesia y después se volvieron ateos. Cuando ya comenzaron a ir a las universidades y les lavaron el cerebro, ya se volvieron ateos. Porque estaban convencidos pero no convertidos. Quiero que se ponga de pie esta mañana. Ahora, tú siendo maestro de Israel, le dice Jesús a Nicodemo, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? Si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las celestiales? Esta mañana, esta palabra tiene que ser una sacudida para nuestra vida espiritual. ¿Te es difícil buscar de Dios? ¿Te quitas la piel cuando ya no ves a nadie, la escondes y vives tu vida de lobo? Allá había el hermano que estaba con una cerveza. Allá había el hermano que lleva. Ahora luego tenía dos opciones. Rendirse a los pies de Cristo y llorar ante Él para que le ayudara y le cambiara la vida. O continuar con una vida hipócrita, fingiendo ser oveja. ¿Cuándo fue el día que Dios nos tocó? Ese lobo era sincero.
quería cambiar. Se había convencido que la mejor vida es la vida de las ovejas, es la vida de la iglesia. Le dije que él había observado las ovejas y le gustó porque las ovejas no peleaban. Pastor, pero yo veo que en la iglesia hay pleitos. Es que hay que ver qué rebaño es. Pero el rebaño de ovejas no pelean. Son obedientes, no murmuran de su pastor, no hacen nada a la espalda de su pastor. El lobo observaba que seguían, oían la voz de su pastor, de un líder. Tenían un paladar que se deleitaban saboreando la comida espiritual. Qué palabra, qué mensaje, quiero más. Porque esa es la vida de las ovejas. Y hoy nosotros esta mañana tenemos la opción también. O entregarnos al Señor y gritarle y pedirle que nos cambie, o seguir hipócrita. Tener un traje de oveja para todos los domingos y venir al culto, pero cuando ya nadie me ve, me voy en puntillas, me desvisto y wow, vivo mi vida de lobo. El que no naciere de nuevo no entrará al reino de Dios. La eternidad es cuestión de conversión. ¿Hay alguien esta mañana que quiera reconciliarse con el Señor?